Fracasar o triunfar. Dos extremos en los cuales a veces nos encontramos. Pero, ¿cuáles serían las condicionantes para que se den uno u otro en nuestras vidas? Yo soy María Isabel Gómez y esto es Adacet TV, dando paso a la reflexión del día de hoy. Después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar. Decidí no esperar las oportunidades, sino buscarlas. Decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución. Decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis. Decidí ver cada noche como un misterio a resolver. Decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. Aquel día descubrí que mi único rival son mis propias debilidades y que en ellas se encuentra la mejor forma de superarme. Dejé de temer perder y empecé a temer no ganar. Descubrí que no era el mejor y que quizás nunca lo fui. Me dejó de importar quién ganara o perdiera. Ahora me importa simplemente ser mejor que ayer. Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. Aprendí que el mejor triunfo es tener el derecho de llamar a alguien amigo. Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento. Es una filosofía de vida. Aprendí que nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. También aprendí que sin Dios nada es posible. Aquel día decidí cambiar muchas cosas y aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. Desde entonces no duermo para descansar, sino para soñar. Luego de haber visto esta reflexión, donde observamos que el punto central se basa en alcanzar nuestros objetivos, tenemos con nosotros en el día de hoy al doctor Richard Velázquez, quien viene desde Adacet a explicarnos el porqué de los triunfos y fracasos. Bienvenido, doctor Velázquez, a este su programa Adacet TV. Gracias, María Isabel, gracias a Adacet TV por esta invitación para compartir este hermoso tema que de seguro pues va a gustar mucho. Bueno, pues ya para entrar en materia, nos gustaría que nos explique o nos define qué es el triunfo. Bueno, esta palabra que ha sido empatada, como decimos nosotros, con el fracaso, son dos palabras que nuestras sociedades utilizan, yo creo que desde nuestros orígenes. Y yo reflexionaba contigo ahorita fuera de cámara, que realmente fue un triunfo para la creación tener esta pléyade de planetas, soles, cometas, nubes, una tierra que luego se pone al servicio de los seres como son los minerales, los vegetales, los animales y por último la especie humana. Estábamos bien hasta que llegamos a la especie humana, decíamos, porque la verdad que nuestros orígenes parecen un poco confusos y no llenos de triunfo, porque fuimos sacados de un paraíso inicialmente, ya que Caín mata a Abel y entonces ya hay una desgracia en el paraíso, si lo queremos ver así, o si no, si lo queremos ver desde la teoría del Big Bang, que no estamos de acuerdo, por supuesto, esa explosión que hizo toda una creación, hizo que apareciera un ser humano después de muchas aparentes triunfos de la naturaleza, que fueron al azar y que no tienen ni siquiera lógica en su expansión en el propio universo. Pero bueno, también parece que no hubo tantos triunfos y sí muchos fracasos en entender esa teoría. Entonces esta palabra ha sido pues muy usada, sobre todo desde el punto de vista de cuando consigo los objetivos, cuando consigo que un negocio, cuando consigo que una profesión, cuando consigo alcanzar una meta, digo, he triunfado. Pero si no, y no logro los primeros lugares, he fracasado. Se ha concretizado a una acción
en el ser humano muy material, desde el punto de vista, vamos a decir, de logros materiales y consecuciones personales. Pero esta palabra triunfo va mucho más allá del concepto de logré o no logré. Porque cuando vemos o veremos más adelante, la palabra triunfo y fracaso, para mí, personalmente, ya no lo digo como institución, pero para mí, personalmente, ambos son una trampa. Una trampa. Porque para mucha gente, un triunfo a lo mejor no es un triunfo. Es como decía yo, si una persona va echando una carrera, haciendo una carrera, el que llega en primer lugar y el que llegue el segundo, que quiso obtener el primer lugar, pues gana el primer lugar y el segundo fue una derrota para él. Pero a lo mejor el que venía atrás, en el 10º lugar, llegó en el 3º, para él fue un triunfo porque adelantó. Entonces, esta palabra tiene mucha trampa y ha hecho que las competencias de sociedades y de humanidades hayan descalabrado mucho la sociedad humana. Entonces, para mí, esas definiciones de alcanzar una meta, de prosperar, de lograr un objetivo específico, eso tiene sus bemoles. Y el fracaso, como veremos o como hemos visto en la historia, ha permitido grandes triunfos después. Entonces, ambas se muerden la cola como el yin y el yang. Sí, realmente he conocido personas que dicen, bueno, fracasé en esto, pero ahora que voy a coger impulso. Claro, todos esos artistas, todos esos deportistas, no sé si te recuerdas que está muy de moda en WhatsApp el envío de grandes artistas como los Beatles, que lo desecharon. Casas disqueras que dijeron, no, hombre, esta gente no dan para nada, su música no es buena. Yo me imagino después que esa gente lograron el triunfo millonario, los golpes de cabeza que se dio esa casa comercial que no lo pudo representar. O Michael Jordan, un basquetbolista de primera, cuando estaba comenzando en los primeros tiempos, lo desecharon porque no jugaba bien. Y miren quién fue Michael Jordan. Steve Jobs, el de Apple, todos los trabajos que pasó, perdió la compañía, volvió. Y miren, después de tanto fracaso, volvió al triunfo. Walt Disney, lo consideraron que no tenía imaginación, que no era buen periodista. Bueno, señores, y luego miren qué fue después que filmó su primera película, Blancanieves, fue un triunfo permanente. Entonces, uno mira la historia de políticos como Winston Churchill, que fracasaron en todos los puestos y llegaron a ser luego primeros ministros. De tanto fracaso aprendió. Artistas, deportistas, empresarios han utilizado los grandes fracasos para lograr grandes triunfos. Entonces sí es verdad que detrás de muchos éxitos, muchos triunfos, están grandes fracasos que sirvieron para seguir adelante. Entonces podemos decir que el triunfo y el fracaso tienen algo en común. Sí, muy en común. Y no solamente eso, sino que uno le sirve al otro. ¿Qué pasa? Que el problema está en que lo hemos visto solamente desde el punto de la perspectiva física, material. ¿Qué pasa entonces con el triunfo energético del ser humano? ¿Qué pasa con el triunfo emocional? ¿Qué pasa con el triunfo de la mente, los pensamientos, los proyectos, las ideas? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con el triunfo espiritual de las personas? El triunfo tiene que ver con todos estos planos de existencia del ser humano. Y nuestra sociedad, lamentablemente, es una sociedad que si la evaluamos, hay muchos grandes triunfos que se han logrado, pero hay grandes fracasos como sociedad, como humana. Es tanto así que la sociedad se ha considerado como una sociedad enferma, una sociedad que está en franco deterioro por el comportamiento que tiene con la naturaleza, con los árboles, con los animales y, para colmo, con sus semejantes. Entonces, ahí el triunfo no se está mirando, no se está viendo. Hay grandes fracasos en ese sentido, pero la humanidad se retoma. Hay grupos que están haciendo cambios de conciencia y están haciendo grandes triunfos, grandes consecuciones, pero como son tantas las cosas difíciles, no se ven. Entonces hay que mirar también en el ser humano, para uno hablar de un triunfo completo, cómo es su vida física, cómo es su vida energética o vital o salud, cómo es sus emociones y cómo está manejando sus proyectos, sus mentes, sus ideas y cómo es su espiritualidad. Cuando podamos concretizar
esos 5 elementos, entonces diremos, usted es una persona triunfadora. Hay personas que son triunfadoras económicamente, pero son un fracaso espiritualmente, emocionalmente ni se diga, familiarmente ni se diga. Ustedes ven que son un ejemplo de crecimiento personal de sus empresas, pero su familia, que es una empresa, deteriorada totalmente. Divorcio, daños, golpes, los hijos cada uno por su lado, y son grandes triunfadores económicamente. Entonces, estas dos palabras tienen una connotación muy profunda en el ser humano. Queremos invitar a los amigos televidentes a que hagamos una conciencia plena y profunda de que los triunfos verdaderos tienen que estar complementados con la emoción, con la vitalidad, con las ideas y con la espiritualidad. Cuando uno espiritualmente busca entender que la sociedad nuestra, en principio, ha basado todos sus triunfos en una sociedad de, para yo hacer cosas, para yo ser alguien en la vida, tengo que tener cosas. O sea, tener para poder hacer y poder ser alguien. Fíjate bien, tener cosas, tener muchas cosas para yo poder hacer algo y entonces yo soy alguien. Y esa ha sido la filosofía desde la época industrial. Entonces, claro, no está mal, pero hay una trampa. Hay una trampa en eso, porque la sociedad se puso en armonía con eso y claro, inventaron fábricas, inventaron cosas para que tú trabajaras, para que pudieras comprar y pudieras ser alguien. Pero no, la trampa estaba en que yo para poder hacer algo, yo soy alguien, o sea, yo parto de que soy y para hacer algo, o sea, soy alguien, por lo tanto, hago cosas y de esa manera tengo cosas. O sea, desde mi ser hago y tengo cosas. Esa sería la realidad de un triunfador. La otra sería impostor. Entonces por eso te dije que personalmente veo el triunfo y el fracaso como dos grandes impostores hasta que no veamos qué hay detrás de ellos. En la medida que usted estuvo hablando, a mí me llegó una frase que decía un amigo de mi papá, que el ser humano tiene que trabajar para conseguir el dinero. O sea, obligatoriamente que el ser humano tiene que trabajar mucho para conseguir el dinero. Sí. ¿Eso es algo mental o está basado en que realmente es así? La gente... Sí, las sociedades han creado lo que se llama las creencias. Okay. O sea, si hay algo que ha hecho que los triunfos no se den y que sí los fracasos, muchos de ellos están en las grandes creencias que hemos tenido como humanidad. La sociedad, desde el punto de vista de las empresas, de la salud, de las relaciones personales, millones de personas se sienten fracasados, que no han fracasado. O sea, hoy en día se dice que hay más divorcio que matrimonio. Entonces podremos decir, ¿el matrimonio es un fracaso? No. Hay un grupo de personas que le ha ido bien, pero la familia, hay un deterioro en la familia, entonces la familia es un fracaso. O sea, fíjate cómo desde hace muchos años la sociedad viene embarcada en grandes fracasos como sociedad. Pensábamos que para esta época no iba a haber guerra, porque la guerra desde que uno comienza, fíjate que desde que estábamos en la cueva, por decir, en aquella época de las cuevas, por si queremos mencionar eso, comenzaron las guerras, comenzaron todas las cosas. O sea, hemos vivido en una sociedad de guerra. Siempre la historia se ha escrito teniendo en cuenta la Primera Guerra, la Segunda Guerra, la Guerra de los 100 años, la guerra de... O sea, ¿qué pasa con la sociedad? Entonces, desde que somos concebidos y desde antes de la concepción, como hablaremos posiblemente más adelante, ya vienen unas creencias. Y una de esas grandes creencias es esa, que si tú no trabajas en esto, tú no vas a comer. No te dediques a eso, que el arte no da dinero, eso es de bohemio. Y no es verdad. Miren lo que le pasó a Van Gogh. Murió de hambre, porque sus pinturas apenas se lo vendió a un familiar. Y entonces, después que muere, las pinturas más caras de, Dios mío, miles y miles de dólares, millones. Entonces, la verdad es que estas dos palabritas han hecho
que aparezca una palabra clave que se llama las creencias que llevamos dentro. Esas creencias vienen desde antes de la concepción, desde el vientre, desde el parto y en los primeros años. Doctor Velázquez, nos gustaría que después de esta pausa nos hable un poquito cómo nosotros podemos cambiar un poco esas creencias o mentalidad.